Buenas tardes, mi nombre es Perla Teresa García Cosío y la presentación que les voy a hacer a continuación es acerca de las empresas turísticas y las comunidades indígenas. Es el informe final que estoy haciendo para concursar para la licenciatura de Administración de Empresas Turísticas con la UNADEM. Este tema lo elegí precisamente por la situación que están pasando actualmente las comunidades indígenas en nuestro país. Obviamente centrándonos en la situación de los que están cerca o dentro de complejos turísticos, porque hablar de comunidades indígenas en el país y en el mundo, bueno, creo que es un tema muy extenso y que tiene que ver con varios sectores, pero me voy a enfocar en este tema. No cuentan actualmente los indígenas con las oportunidades y desarrollo de crecimiento que necesitan, que tendríamos que tener o que tendrían que tener ellos como personas, sus derechos, nuestro derecho como cualquier persona siempre es el de tener la oportunidad de desarrollo y crecimiento, y ellos a veces no lo tienen, y mucho más al convivir con las empresas de turismo. Y para esto me hago las siguientes preguntas. ¿Qué tanto sabemos de ellos? ¿Cómo convivimos actualmente con las comunidades indígenas? ¿Quiénes son los responsables de salvaguardar los derechos, las costumbres, las tradiciones, la vestimenta, el lugar de vivienda, etcétera, de los indígenas? ¿Cuál es la perspectiva que tienen los turistas hacia las comunidades indígenas y qué tanto se debe atender a las comunidades indígenas en nuestro país? México es un país que tiene sus raíces, su cultura en los indígenas, en las comunidades indígenas, y nosotros tenemos, a veces dejamos a un lado a este sector del país y no tienen, como les comentaba, las mismas oportunidades de desarrollo y crecimiento. ¿Cómo podemos hablar de turismo? Ok, el turismo se ha convertido en una actividad económica de gran trascendencia e importancia económica a nivel mundial. Es una necesidad para todas las naciones y genera ingresos, empleos, y es una fuerte entrada de divisas. Hablando de cualquier país, es muy bueno el turismo, pero en México, hablando de su extensa riqueza territorial, de su extensa biodiversidad natural y animal, de las diferentes culturas que convergen en el país, hablando de las diferentes tradiciones que tenemos, de los diferentes lugares, de las diferentes playas, de la sierra, de las ciudades que tiene el país, etcétera. Creo que es muy importante la situación del turismo, y es un sector muy importante para el país. Pero junto con el turismo, y hablando de un país que es rico y que tiene cientos de turistas al año, y que en el sector de turismo está basada una gran parte de la economía, vemos que es una fuente también de desigualdades, de impactos socioambientales, y que se consideran y son considerables en naciones menos desarrolladas del mundo. Y los indígenas son un sector de la población que cada día es más vulnerable por la creciente globalización, la urbanización, también de la modernización, y aumenta el número de indígenas que se desplazan de sus zonas rurales. Esto es porque llega un complejo turístico, llega una nueva atracción, se inaugura un nuevo hotel, un nuevo restaurante, etcétera, y hay veces que los territorios o los terrenos en donde se van a poner estas empresas pues requieren que no estén los indígenas alrededor, que no estén las personas originarias de ese lugar, y bueno, se ven desplazados por esta situación. Y esto es, bueno, el preámbulo para hablar de la problemática. No existe una inclusión de los indígenas en grandes proyectos, y cuando son considerados se les ve como un objeto atrayente, como una atracción turística, relegándolos y dejándoles nulas oportunidades de crecimiento. Para ello, lo cual es inadmisible, pues ellos son dueños de las comunidades, ellos son quienes cuidan esos lugares, son quienes los han trabajado, quienes lo conocen, ellos nacen ahí, y bueno, pues que los muevan esos lugares nada más para poner un nuevo lugar no es nada bueno. Ellos
tienen que ser valorados por las aportaciones que hacen a nuestro país y al mundo, tanto culturales como las aportaciones son tanto culturales como sociales, y ellos la verdad es que son personas muy cálidas, son amables y son respetuosos. Entonces nosotros tenemos que ver ahí por sus derechos, ¿y por qué es que no se les ve incluidos? Bueno, el hecho de que veas a un indígena vendiendo sus mercancías cerca de un lugar de turismo no es inclusión. El hecho de ver a los indígenas como servidumbre en los grandes hoteles no es inclusión. El hecho de que ellos tengan que dejar sus lugares de origen para que se desarrolle una nueva empresa, un nuevo complejo, no es inclusión. Y el hecho de que ellos tengan que andar vendiendo, malbaratando sus artesanías para subsistir, tampoco es inclusión. Por estas situaciones es importante que señalemos la forma de hacer turismo, aprovechando de manera responsable los recursos existentes. Como turistas tenemos la responsabilidad de aprovechar los recursos que existen. Nosotros normalmente vemos el turismo como una oportunidad de viaje, una nueva recreación, una nueva diversión, una nueva experiencia, pero no nos damos cuenta de todo el impacto que puede llegar a tener en una zona a la que visitamos. Y esto, bueno, también aparte de los turistas, también las personas, las empresas, el gobierno que desarrolla estos grandes complejos también tienen una gran responsabilidad. En esta manera de hablar, de aprovechar los recursos existentes, se habla del turismo alternativo. Esta manera es un turismo diferente a lo convencional, y esto está definido de acuerdo a la Secretaría de Turismo en el 2000. Lo definió, y ellos, la Secretaría de Turismo definió que estos son los viajes que tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven, con una actitud de compromiso, de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales. Por esto se involucra a los actores que intervienen en el desarrollo de esta actividad. Entonces, hablando del turismo alternativo, también hay algo que se llama etnoturismo o turismo indígena. Es en esta situación en la que el turista no va a estar aparte y no va a ser ajeno a la cultura que existe en ese lugar. ¿Por qué? Porque al conocer de ese lugar, al convivir con estas personas de una manera respetuosa, se aprende mucho más. Y ya no es el ver el típico indígena como la atracción la atracción turística del lugar, sino ver a los indígenas siendo siendo partícipes, siendo quienes también estén ayudando a desarrollar el turismo en el lugar por la aportación cultural que pueden hacer hacia las personas. El turismo es un medio de observación y apreciación para los turistas hacia la naturaleza, y juega un papel importante en la cultura, siendo este un medio para que el turista se pueda involucrar y conocer. ¿Cuántos de nosotros hemos salido no nada más a comunidades indígenas, sino a cualquier lugar donde vayamos a recrearnos, a tener una nueva experiencia? ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido nuevas cosas, hemos tenido esta nueva experiencia y nos hemos podido involucrar con nuevas cosas que no conocemos? Finalmente es el tronco del turismo, es el tronco de salir a viajar, es la espina dorsal de todo, el querer saber, el querer aprender, el querer conocer nuevos lugares. La Organización Mundial del Turismo considera que dentro de este mercado se encuentran dos submercados: el turismo de aventura y el ecoturismo, el cual antes de esta catalogación fue clasificado como modalidad turística equivalente al turismo en contacto con la naturaleza. Para todo esto que les he hablado, llevamos una gran investigación en la UNADEM. Creo que el tema, y después de todo lo que abarcamos y lo que investigamos,
se tienen, al menos es una presentación de muchísimo más tiempo, pero bueno, tenemos que cumplir el reto de ser concretos y de hacerlo en el tiempo marcado, en el tiempo estipulado. Y después de todo esto que les estoy comentando, que son los preámbulos, que es hablar del turismo, también nosotros hicimos una encuesta. En esta encuesta hicimos diferentes preguntas como las que yo me hice al principio y se encuestaron a 10 personas. De estas 10 personas veo que no nada más es mi perspectiva, que realmente es un tema del que, como les digo, no es nuevo, pero hay algo de qué hablar, y es, por ejemplo, que de estas 10 personas, el 42% dijo que ha visto con frecuencia a los indígenas en lugares turísticos como mercaderes, y el otro 31.5% les ha visto como servidumbre en lugares turísticos. Y entonces esto nos deja otra situación, que respecto a las oportunidades de crecimiento con las que cuentan los indígenas, el 80% de los encuestados consideró que son nulas las oportunidades que tienen los indígenas. Cuando, por ejemplo, las personas con extranjeras con tez blanca tienen muchísimo mayor oportunidades que incluso un nacional con tez morena. Estamos hablando de, pues sí, racismo, clasismo, etcétera. Y también consideraron que en un porcentaje del 80% que el gobierno es quien tiene la mayor responsabilidad del desarrollo turístico, seguido de las empresas nacionales. Pero bueno, después de la investigación que hicimos o después de la investigación que desarrollamos, como les comenté, también los turistas tienen responsabilidad dentro de, y el 70% de mis 10 encuestados considera que la capacitación y que la inclusión de las comunidades indígenas en los proyectos turísticos es la medida más adecuada para que no se vean mermadas con la presencia de empresas de turismo. Entonces ahí vamos a otro punto, que no nada más son el gobierno y las personas que visitan el lugar las responsables, sino que también se tiene que incluir a los indígenas en los desarrollos, en los proyectos, pero no es incluirlos por incluirlos, se les tiene que capacitar a ellos, porque bueno, finalmente si son relegados de un lugar, también hay veces que no tienen la misma oportunidad de crecimiento y desarrollo, de educación, etcétera. Entonces tienen que ser capacitados ellos respecto a lo que se puede hacer o no en un desarrollo turístico, y es para que haya mejor y mayor convivencia entre las personas, entre los indígenas, entre los empresarios, entre el gobierno en complejos turísticos. Hay las dichosas zonas turísticas, los pueblos mágicos, etcétera, en donde los indígenas pueden desarrollar un papel demasiado importante, no nada más como siendo los guías, no nada más siendo quienes ayuden, quienes vayan guiando a los turistas, no nada más siendo los que venden las artesanías, sino también enseñando. Lo vimos en el turismo alternativo. Ellos pueden enseñar mucho de su cultura, de sus tradiciones, de la gastronomía, etcétera, y esto tanto uno como turista puede tener una nueva y mejor experiencia, como ellos una mejor y oportunidad de desarrollo y crecimiento. En las conclusiones de todo esto, yo veo que las empresas turísticas, el gobierno y los mismos turistas deben de responsabilizarse en proteger, cuidar y respetar a las comunidades indígenas, incentivando el desarrollo, capacitación e inclusión de los indígenas en las zonas de turismo. En la convivencia entre empresas turísticas, zonas de turismo, turistas y las comunidades indígenas existe un gran reto ya planteado. Este reto ya se ha planteado desde hace muchos años, porque como les comentaba, no es un reto nuevo, no es un tema novedoso, es algo que ya se ha visto desde hace mucho tiempo en nuestro país, y bueno, también en los demás países en donde hay comunidades indígenas. Y esto, pues, como les comento, sigue siendo vigente hasta el día de hoy, y consiste en que converjan de manera equitativa, respetuosa y pacífica los actores ya mencionados, desarrollando mayores oportunidades de crecimiento y capacitación para quienes han sido los más lastimados y menos beneficiados en dicha convivencia, quienes son los indígenas.
las recomendaciones para esto, porque ya hablamos de la problemática, hablamos de las situaciones por la que pasan los indígenas, hablamos de estas de cómo se les ve realmente a los indígenas, porque creo que con toda esta investigación se pudieron responder todas estas preguntas. Espero que no suene más como a mi perspectiva, sino a todo lo que se ha investigado, lo que leí, lo que tuve oportunidad de tener contacto con tanto con los encuestados, como también se llevó a cabo una entrevista con una agente de viajes, que fue quien realmente fue quien tocó el primer punto respecto a la capacitación de los indígenas, él respecto a su perspectiva, a su experiencia como agente de viajes, después de 13 años de trabajar en empresas de turismo en las que desarrollan paquetes de venta de viajes, etcétera. Él mismo dijo, necesitan capacitar a los indígenas para que puedan ser incluidos en los proyectos. Entonces, es incentivar a los proyectos ya existentes que generan oportunidades de desarrollo para las comunidades indígenas en zonas de turismo. ¿Por qué? Porque ya existen proyectos, porque ya han desarrollado proyectos. Te puedes meter a una página del gobierno de Puebla, por ejemplo, del gobierno de Hidalgo, del Estado de México, y ellos mismos hablan de los indígenas, de las lenguas, de la cultura, los lugares a los que se puede ir, y son programas en los cuales nos apoyan mucho al turista para conocer el lugar que van a visitar, pero también para que tengan todo el preámbulo de la cultura existente. También en esta situación se debe de apoyar y dar difusión a las organizaciones como RITA, quienes tienen como misión promover y fortalecer la sustentabilidad y sostenibilidad de los servicios turísticos indígenas como instrumentos efectivos para la conservación del patrimonio cultural y ambiental, forman una de las bases para el desarrollo del buen vivir mediante el acceso a la información, el fortalecimiento de capacidades y las tecnologías apropiadas, fomentando en todo momento la participación activa y corresponsable de sus asociados. Difusión en redes sociales es muy importante. Hoy en día hemos visto mucho de esta situación de los blogs, de los youtubers, etcétera, en donde ellos mismos van a lugares y van dando esa difusión y van hablando del lugar, de la experiencia. Hoy los millennials hablamos mucho de la experiencia, del trayecto al lugar a donde se va a llegar, pero también, ¿por qué no hablar, no, de las personas que están ahí, de fomentar esta situación de respeto hacia la cultura? Porque podemos ver esta situación en que vuelvo a lo mismo, son nuestras raíces, y si las relegamos, bueno, México sin raíces no sería México. Entonces las redes sociales también juegan un papel muy importante, y esto es en colaboración de todos los turistas, de todos los viajeros, con lo cual se puede llegar a buen puerto con este punto. Y también vemos que la relación gobierno, empresas turísticas e indígenas es importante para el adecuado crecimiento del turismo. No pueden convivir una situación sin otra, o se puede hacer, pero bueno, a un alto costo, a ahora sí que a costas de otras personas, lo cual no es nada bueno, no habla bien del turismo. Al contrario, es hora de incentivar más el turismo en nuestro país, de incentivar más el turismo en las regiones, para que haya mayores oportunidades de crecimiento, desarrollo de empleos, etcétera, pero que les podamos ver a los indígenas en otros puestos y no nada más como servidumbre. Que sean mercaderes, es padrísimo, las artesanías que venden realmente es arte, pero hay veces que no lo sabemos valorar, porque podemos pagar cientos, miles en un cuadro, en una artesanía que vemos en un museo, pero de pronto vemos a un indígena vendiendo sus artesanías en un tapetito, y hasta le regateamos, ¿no? Para que no lo venda más barato. Son situaciones que debemos nosotros contener, son situaciones que nosotros debemos de hacernos responsables, y mucho más si vamos a desarrollar esta situación del turismo. Yo si logro entrar a la UNADEM, puedo decir que quiero desarrollar una tesis al respecto, porque aún me falta mucho más que investigar, mucho más que
que aprender, mucho más que desarrollar, y la verdad siento que bueno, pues esto puede ser un buen tema, aunque no es novedoso, es un tema actual y es un tema que nos puede ayudar a todos. México es un gran país, México tiene una gran riqueza y bueno, es nuestra responsabilidad incentivarlo. Les agradezco mucho por estarme viendo, por estar viendo este video. Espero haya sido de su agrado y espero sus comentarios. Que tengan muy buena tarde y muchas gracias a la UNADEM por esta oportunidad que nos está dando. Hasta luego.